iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Liceo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Inicio de semana, lunes 4 de mayo del 2020. La temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, de 25 grados centígrados, con bastante calorcito y sin la más mínima probabilidad de lluvia. Pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página por internet para todo el mundo, gbradio.com.mx, nuestro Facebook, GB Radio, y la de nuestra estación hermana, Radio Tepoztlán. Nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. Pues mucho de qué hablar. Primordialmente, tratamos de evitar lo del coronavirus porque es la noticia principal, aunque hay temas interesantes al respecto de ello. Pero antes de ello, amigos y amigas, les voy a comentar algo a título personal. Han sido tan deficientes las pláticas del, pues ahora, subsecretario de Salud Pública Federal, Hugo Gómez-Gatell, que en lugar de informarnos, nos desinforma. En lugar de ponernos como lo que quizás seamos muchos de nosotros, somos ignorantes de la medicina. Que nos pongan mejor un pediatra, ¿no? A modo de que nos digan pelotitas, paletitas, pero no. Nos dan números y ya metieron las matemáticas a la medicina, hacen gestos, pero no nos dicen nada. Ya cualquier dolor de cabeza, amigos, amigas, ya nos alarmamos porque hay un síndrome de angustia permanente entre todos nosotros. El viernes padeció ese síndrome. A mi hija, dolor de cabeza, un poco de tos y dolor de estómago. Y a uno se le viene el mundo encima. El mundo encima. Nos han dicho tantas cosas que no tienen un sustento. Este señor doctor López-Gatell, que es epidemiólogo, yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero para explicar las cosas es bastante errado. Qué angustia es el decir, caramba, nos están hablando que el día de hoy van 2.175 muertos, que no hay cupo en los hospitales para el COVID-19, que se están extremando precauciones, pero los contagios siguen, la falta de equipo perdura. ¿Y qué hacemos? Y cuando uno de nuestros familiares cercanos dice, es que me duele la cabeza, tengo un poco de tos, comenzamos a pensar e imaginarnos lo peor, la angustia de agarrar y decir, un antiinflamatorio, un analgésico, un antibiótico, para ver qué pasa. Pero ver qué pasa, pues tampoco son la purga de Benito, ¿no? 24 horas, 48 horas, para ver qué pasa con nuestro ser querido. Y como no nos dicen cuántos muertos, cuántas camas hay, cuántos respiradores hay, que no llegan cubrebocas, que no hay batas, que no hay botas, que no hay guantes, que no hay 1000 cosas. Y yo lo he propuesto, amigos y amigas, 10 veces en la hora del búho. ¿Por qué no poner verdaderos médicos? Porque un epidemiólogo, pues normalmente no tiene mucho contacto con pacientes.
y al no tener contacto con pacientes, pues se pierde ese tacto de comunicación. Aunque el señor presidente lo pretenda defender con todo y contra todos, como vamos a ver en un momento en donde el presidente López Obrador acusa al diario Reforma de campaña en contra de López-Gatell. Pues no es campaña en contra de López-Gatell, es campaña en contra de la desinformación que tenemos, nada más. El día sábado estuve yo con un amigo, le mando un cordial saludo al doctor Salinas, que me explicara. Dice, es que ni a nosotros mismos sabemos exactamente lo que es. Se presupone que es, en un principio decían que no, ahora dice mi mamá que siempre no, que sí fue transmitido por animal, del murciélago al hombre o del murciélago a diferentes animales, primordialmente de granja, y de ahí al humano. Primero no se sabía nada, pero eso me lo dijo a mí un doctor particular. No nos dicen los medios masivos de información. No nos dicen que es temperaturas de muerte. Nos dicen, si tiene usted temperatura, pues mi hija tenía 38. No, mis temperaturas de 40 a 41 grados. Que lo que termina por matar no es tanto el virus, es la temperatura. Porque no se controla la temperatura, no se logra que baje la temperatura. Hay un daño cerebral y como consecuencia la muerte. Eso tampoco nos dice el doctor López-Gatell. Dice, es mucho reposo, bajar la temperatura a como dé lugar, si es necesario con hielo, es bajar la temperatura. Pero esas angustias que uno vive como padre, como madre, que uno dice, pues ahora sí, en la madre, ¿no? Y si ahora a uno de nosotros nos cayó el coronavirus, pues ahorita coronavirus, entre comillas, subrayado, paréntesis, significa muerte. De los que entran a terapia intensiva, sale 1 de cada 10. Y yo me comienzo a preguntar, ahí es donde entran también las dudas, que también deberían de poner a 2, 3 o 5 médicos, buenos neumólogos, buenos internistas, para que nos den, iba a decir una clase, una plática. Que no nos vengan con que ya las matemáticas y la medicina están juntas. Que no nos digan, es que en un principio, espérense, paracetamol y reposo, váyanse a la fondita de la esquina, no hay bronca. Este mismo subsecretario de Salud dijo, ojalá le dé coronavirus al presidente López Obrador. No pasa nada porque ya quedaría inmune. Ahora ya, espérense porque nos espera lo peor para noviembre y diciembre. Una misma persona con todas esas facetas. Lo leímos el día viernes. El presidente dijo, a mí el doctor López-Gatell me dijo que no utilizara cubrebocas. Más en cambio, en la Ciudad de México y en varias partes de nuestro Estado de México, dicen cubrebocas forzoso en la calle y en los centros comerciales o en las tiendas departamentales mejor ni hablamos. Pero qué brincos, pues es palo de ciego. No sabe el doctor López-Gatell, punto, se acabó. Yo estuve platicando con el doctor Salinas 30 minutos. Y pude captar bastante más de lo que me dijeron en 30 minutos que López-Gatell en 2 meses. Primero que no es nada. Después que le da el presidente. Después que no hay que utilizar cubrebocas. Después hay que utilizar cubrebocas. Y no nos dicen, señores, temperaturas mayores a 39 grados es coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Que si hay dolor de cabeza, que si hay dolor de estómago, que si hay dolor de articulaciones, que estamos hablando de un vulgar catarro, una vulgar gripa.
pero con el espanto que tenemos, con lo apanicado que estamos, les da a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros... y se nos pone la carne de gallina. Lo comentaba el viernes, un amigo de esa radio, su sobrino se accidentó en una moto, se fracturó el fémur, llegó al hospital, le dijeron que tenía coronavirus. No, lo único que tenía era una fractura de fémur, pero que si entra, quién sabe cómo le vaya a ir. ¿Por qué no nos explican esa angustia que yo pasé de viernes, sábado y hasta ayer domingo, en donde ya vi a mi hija con un antibiótico, con un antiinflamatorio, con un analgésico, bien? Pero el no poder dormir, es decir, ¿y si sí tiene coronavirus? Es algo espantoso, es un sentir de impotencia, de desconocimiento, porque estos infelices no dicen nada. Ahora, viene la pregunta de los 64,000. Hay un senador de la República que tuvo coronavirus y está en su casa. Actualmente tiene coronavirus. Un gobernador, el de Tabasco, que le dio coronavirus y no fue al hospital. Una secretaria de Estado que le acaba de dar coronavirus y está en su casa. El procurador de la Federal del Consumidor le dio coronavirus y está en su casa. ¿Quiénes son las personas que deben de asistir a un centro hospitalario? ¿Nos han dicho eso? Pues vayan a ver, que les determine el médico que los atiende ahí, pues a ver si tiene coronavirus o no. Y si por favor, al llevar a nuestro paciente, a nuestro ser querido, a una institución, y si se contagia, ¿por qué los políticos se curan en su casa y por qué el pueblo se muere en los hospitales generales? Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Porque al internarse tiene una alta probabilidad de fallecimiento. Y los políticos nunca dijeron que el gobernador de Tabasco necesitara un respirador, o que el senador Osorio Chong haya necesitado un respirador, o que la secretaria de Economía necesite un respirador. ¿Cuáles son las situaciones por las cuales uno puede decir, ok, probablemente tengo el coronavirus, pero no requiero de hospitalización? Me quiero imaginar que de esos 4, un gobernador, un procurador, una secretaria de Estado y un senador de la República, me cae de madre que no fueron a un hospital de gobierno. Eso me cae de madre. ¿Y por qué a los que no van se curan? Y qué bueno que se curen. Pues que no nos dicen. Y les pregunto a ustedes, amigos y amigas, nos dicen fiebre. Y nos dicen fiebre que no baje en 2 o 3 días. Pues cualquier catarrito se fue y se comió unos tacos en el mercado, una gastroenteritis, una tifo, una paratifo, y va a tener fiebre. Cualquier infección, para que haya fiebre, tiene que haber infección. ¿Por qué no nos dicen fiebres mayores de 39 grados que no bajen? Es coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Y fíjense, qué tan fácil me lo dijo a mí el doctor Salinas y qué tan fácil lo entendí. En cambio, este señor López-Gatell dice que las matemáticas y las ecuaciones y según el porcentaje, perdón, ¿y de qué? ¿Y de qué nos sirve que haya un subsecretario de Estado, y hoy, a partir de hoy, en la mañanera de hoy, un super subsecretario que no nos dé las cosas desmenuzadas? No sé si es que él no sepa,
Pero si no, pone, en lugar de tantas pendejadas que se dicen en la mañanera, ¿por qué no poner a 3 o 4 científicos? Buenos médicos, buenos internistas, buenos neumólogos, a que informen a la población en general. Tenemos que estar en casa, ¿no? Bueno, pues vamos, hay que refinarse la mendiga mañanera, ¿no? Que se hace más larga que un día sin pan. Pero que nos informen al pueblo. Punto, así de fácil. Que le quiten el micrófono, el protagonismo al señor presidente López Obrador. Que le den el protagonismo a quien ahorita debe ser el protagonista, que son los médicos. Que se han olvidado de ellos, ¿no? Porque faltan otros 8 vuelos más a China y siguen sin haber cubrebocas. Y siguen sin haber botas, siguen sin haber guantes. Pero ya compraron respiradores. Es un tema bien interesante. Porque nada más se lo compraron al hijo de un director general de la CFE. Para eso sí hubo. Y más caros que ningún otro, pero lo compraron. Pero eso lo vamos a tratar. Aquí la situación es, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? ¿Por qué no ponen a alguien que sí sepa transmitir sus conocimientos al pueblo? Al que tanto se refiere, señor presidente, al pueblo bueno. Al que está en contacto con la gente y no por gusto. Porque el señor presidente está encerradito en nuestro Palacio Nacional. Al pueblo que si no sale, no come. Y que si sale y se contagia y tiene que caer a un hospital general, las medicinas van por cuenta del paciente. Y ahí se tienen que quedar los familiares en la calle esperando noticias. A ver, ¿para cuándo les dan noticias? Y que tienen que comer y dormir en la calle, a expensas de que llegue un paciente con coronavirus y también los contagie. ¿Qué tan difícil es eso, no? Quitarle protagonismo al señor presidente unos días y que nos estén repitiendo, así como nos repiten, vamos requete bien, y amor y paz, y madres de esas, que nos estén repitiendo. Temperaturas de más de 39 grados, decaimiento general, sueño y tos. Y no le bajan la temperatura a su ser querido de 39 o más grados de temperatura. No se lo bajan ni con hielo. Es coronavirus. Fíjense. Un médico del Instituto Politécnico Nacional en media hora me lo explicó. Lo primero que hice fue ver que mi hija no tuviera temperatura de mayor de 39 grados, pero la incertidumbre que causa la desinformación que por culpa del gobierno federal, punto. ¿Es por culpa del gobierno federal el coronavirus? No. Pero sí es por culpa del gobierno federal la desinformación tan grande que hay. ¿Pero qué creen? Ayer hubo una rifa, hubo una subasta. Y el viernes, ¿qué creen? Siguen los boletos, el cachito de lotería de la rifa del avión. Eso es importante. Eso es importante para el señor presidente. La distracción. No se le preguntan cosas serias. Punto. Se le preguntan cuestiones que ya quiere que le pregunten al presidente. Increíble, pero cierto. En serio, ojalá. Son nuestros mejores deseos. Que nadie de su familia enferme, ni mucho menos enferme del COVID-19. Y ojalá les sirva esta pequeña plática que tuve yo con el doctor Salinas. Si algún familiar, por desgracia, tiene fiebre, pero no aumenta de 38 grados, estése relajado, porque es una angustia espantosa la que se siente por el desconocimiento. Y si nos quieren llamar, hasta por la ignorancia. Pero quien debería de decirnos las cosas
nos dice de números, y va a subir y va a bajar. Hoy el señor presidente nos dice que vamos requete bien, cuando a partir del día 6 se dice que es la punta más elevada, y vamos requete bien. No me quiero imaginar cuando nos digan que vamos requete mal. Todavía no llegamos a la cima, que según antes era del 8 al 10, ahora es del 6 al 8 o al 9. Pero dicen que vamos bien. No podemos ir bien cuando no nos informan. Así de fácil. Temperaturas de 39. Que no se baje la temperatura, aún poniéndole bolsas de hielo, es coronavirus. Pero se enoja el señor presidente porque dice, no tienen escrúpulos. Cabrón. AMLO acusa al diario Reforma de campaña contra López-Gatell. El mandatario dijo que el diario busca afectar al gobierno y hay una campaña para demeritar el trabajo del subsecretario de Salud. No, señor presidente, todo lo que no esté a su favor, usted lo va a ver en contra. Usted no puede pensar que hay división de pensamientos aquí y en cualquier parte del mundo. Usted quiere unificar todos los pensamientos, que todos piensen igual que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque si hay alguien que piense diferente, quiere afectar a su gobierno. Pues si estuviésemos bien, aquellos que no votamos por el señor presidente, estaríamos aplaudiendo. Lo hemos dicho desde hace ya un año y medio, 6 meses del gobierno del señor presidente. No votamos por él, no votamos. Al menos yo no voté. ¿Quiero que le vaya mal a él? No, ¿cómo voy a pretender que le vaya mal al señor presidente si le va mal al presidente, le va mal a México? Que le vaya formidable. Si le va bien a él, nos va bien a nosotros. Pero el señor presidente piensa que si no estamos a su favor, estamos en su contra. Dice, el presidente López Obrador aseguró que hay una campaña de bots y medios de comunicación contra su gobierno. Señaló que el diario Reforma busca demeritar el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de informar sobre la evolución de la pandemia de COVID-19. Nos dicen números, lo que comentábamos antes de irnos al corte, amigos y amigas, nos dicen números. No, díganos la manifestación clínica de la enfermedad. Cuídense en esto, no salgan. Mucha gente no salimos de casa. En los centros comerciales, pónganse cubrebocas, nos ponemos cubrebocas. No vayan más de 2 personas en un vehículo. No vamos más de 2 personas en un vehículo. Pero qué tan pinche difícil era decirnos una temperatura de más de 39 grados. ¿Que no se baje? Cuidado. No nos habían dicho. Temperatura, dolor de cabeza, tos, dolor de articulaciones, decaimiento. Pues perdón, que no estamos en la época de la gripa, pero tampoco estamos exentos a que a mí me dio gripa hace 15 días, y tampoco es la temporada de la gripa. A mí me dio una gripita, me duró 3 días, punto, se acabó lo que dura normalmente una gripa. Sin temperatura, mínima 37, 37 y media quizás, antibiótico, y se acabó el asunto. Pero yo no sabía que tenía que tener fiebres de superior a los 39. Y este señor López-Gatell tampoco lo ha dicho. Yo no sé si lo sepa o no, pero que no lo ha manifestado a la población. No lo ha manifestado. Y a partir de que el cerebro alcanza los 40 grados centígrados de temperatura, pierde la ubicación en tiempo, persona y espacio. Comienzan a delirar. ¿Lo sabían ustedes? Yo tampoco. Pues tampoco no nos dicen. El encargado sería el doctor Jorge Alcocer, que es el secretario. Pero qué tan bueno ha de ser que el que sale es el subsecretario. Porque a lo mejor el secretario sí es médico,
Pues a lo mejor no sabe. Pero como dice el señor presidente, no importa que si es bueno o es malo, si sabe o no sabe, lo que importa es que sea honesto. Ah, cabrón. Pues entonces cámbienlo, quiten a Jorge Alcocer y metan a Hugo López-Gatell como secretario. Está haciendo las funciones de secretario. Pero tampoco nos ha dicho, no nos ha informado. Simple y sencillamente dicen, guárdense. No saluden. Bueno, estábamos viendo como el señor presidente habían ya dicho no se saluden y se comía besos a los niños, ¿no? Y se da la mano con todo el mundo. Y hoy lo estaba diciendo Joaquín López Dóriga. En donde tiene los micrófonos del señor presidente, pasó la secretaria de Estado, pasó el procurador y pasó el presidente. En la misma, no sé cómo llamarle, templete, un micrófono. Y a dos le dio COVID-19. El señor presidente, pues no, ojalá y no le dé. Pero ahí no utilizan nada. Ni hay gel, ni nadie va con cubrebocas. Se juntan más de las 20 personas que dijeron Claudia Sheinbaum. Digo, no más de 20, ahí se juntan más de 50. Ya les dio a 2 coronavirus. Pues ni aún así ponen ni gel, ni usan cubrebocas, ni madres, por desinformación. Insisto y reitero, yo no sé qué tanto sepa el doctor López-Gatell, qué tan buen médico o no lo sea. Lo único que sí sé es que no sabe explicar las cosas. Él y sus gráficas y más gráficas, y aquí está la curva ascendente, y aquí la descendente, y aquí está la de los fallecidos. Ok, no creo. Bueno, ellos creen que somos idiotas, que con que nos digan, el día de hoy hay 2.175 personas fallecidas. Ay, caramba. Hay 9.000 contagiados. ¿De dónde sacan ese número? Porque hay unas personas que están contagiadas y no lo saben. Para comenzar, porque no hay las pruebas suficientes para hacer la prueba del coronavirus. Segunda, porque el que los tiene suficientes le cuesta más de 10,000 pesos la prueba. Y el pueblo en general, no tiene los 10,000 pesos. Dice, ese periódico, desde el principio de la pandemia, empezó a insinuar que estábamos ocultando a los muertos. Pues hay que recordarle al señor presidente que no es de esta cuarta transformación, no es único de esta cuarta transformación, ¿eh? Es por una herencia maldita de cuantos sexenios le quieran poner atrás, de que nos ocultan las cifras verdaderas, de lo que quieran, del desempleo, de los muertos, de todo nos ocultan informaciones. Y cuando alguien le pregunta al señor presidente, ¿sabe que cada 15 minutos hay un homicidio en México? Yo tengo otras cifras. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pues dice, yo tengo otras cifras. Entonces, las cifras que él tiene, forzosamente, tienen que ser las buenas. Porque las de las demás, no. Imagínese la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. Bajeza, inmoralidad y falta de escrúpulos. Todos los adjetivos calificativos que denigren a una empresa o a una persona. Al señor presidente le vale madres. Pero si hay una pluma, un periodista, llámese como se llame, que dice que no está de acuerdo, es una persona muy baja, una inmoral y con falta de escrúpulos. Y yo me pregunto, ¿quién tendrá más falta de escrúpulos? ¿Aquel que dice su verdad o aquel que dice verdades a medias o verdades
que no se pueden comprobar. El mandatario defendió al subsecretario, del que dijo: primero, es un experto, un especialista, de los mejores del país, de los mejores del mundo en la materia, y segundo, es un hombre preparado y buen expositor. Imagínense ustedes, hubiera sido un mal expositor. Perdón, ojalá hay alguien de nuestra distinguida escucha, nos diga, ¿cuándo nos dijo que después de 39 grados de temperatura, que no se baje con ningún fármaco, con el famoso paracetamol, que eso lo dijo el doctor López-Gatell? Reposo y paracetamol en su casita, se aíslan, y con eso. Eso es uno de los mejores de México y del mundo. Y es un buen expositor. Que le dé coronavirus al señor presidente. Eso lo dijo López-Gatell. Así ya quede inmune. La semana antepasada dijo, el rebote que va a venir en noviembre y diciembre va a ser peor que el actual. Y quien le haya dado puede volver a darle. Perdón, insisto, yo estoy haciendo mi calificación con las palabras del señor doctor Hugo López-Gatell. Y yo no podía considerar ni un buen médico de aquí, ni mucho menos considerarlo uno de los mejores del mundo. Wow. Pues yo fui a ver un humilde médico con especialidad en acupuntura, egresado del Politécnico, y le entendí en media hora lo que no habíamos entendido en 2 meses. Qué bueno que es uno de los mejores del mundo. Aseguró que lo que busca el Reforma y otros medios es debilitar al gobierno. Les molesta mucho la transformación. Ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios. Ese es el fondo de todo. Señor presidente, ¿privilegios? El del hijo de Manuel Bartlett, que le dieron en adjudicación directa, pese a ser el costo más elevado por respiradores, de 101 millones de pesos. Adjudicación directa. Y según lo dijo la misma secretaria, habían sido los respiraderos más caros. Y le dieron 101 millones de pesos al hijo de Manuel Bartlett, a León Bartlett. ¿Eso no se llama privilegio, señor presidente? ¿No se llama privilegios darle al que fue el rey del fraude electoral en México, Manuel Bartlett, siendo secretario de Gobernación en 1988, con una reputación más que acabada? Eso no es un régimen de corrupción, las adjudicaciones directas. ¿Eso no es una injusticia? ¿Eso no es un privilegio? Ah, perdón, pero lo hizo un miembro de la muy honorable Cuarta Transformación. Eso en automático los limpia de todo. En automático el Mesías dice, esto no es, porque esto es del grupo privilegiado de la Cuarta T. Aquel que se salga de la Cuarta T es un corrupto, un inmoral. Pues vamos a ver qué más dicen. Dice, el pasado sábado, la reportera Dulce Soto de Reforma cuestionó al subsecretario de Salud sobre el modelo Centinela que usa el gobierno para estimar los casos de COVID que hay en México. Esa estimación es lo único que hace el señor doctor. Estimaciones y cálculos y gráficas, pero no nos dice por qué nos dicen una cuarentena de 14 días y que hay pacientes de COVID-19 con más de un mes.
¿Y por qué no nos dicen que hay casos de COVID que al entrar fallecen al día siguiente? ¿Por qué no nos dicen que los cuerpos ya no pueden ser identificados por la familia? En bolsas selladas y al crematorio. Vamos a seguir viendo este tema y la defensa a ultranza del señor presidente contra el super subsecretario de Salud Pública Federal. Antes, por lo menos, disfrazaban un poquito más las adjudicaciones directas. Había un poquito más de simulación, si lo quieren. Ahora, el 80% es adjudicaciones directas. Antes era el 60%. Pero dice el señor presidente que aquí no hay corrupción. Dice, la reportera pidió a López-Gatell la actualización del dato de la estimación de contagios, pues el funcionario había dicho que lo actualizaría esa semana, pero no lo presentó. Ni esas gráficas las pudo actualizar el señor doctor, pero es uno de los mejores del mundo, según el presidente. López Obrador dijo que los patrocinadores del Reforma están molestos por la transformación que impulsa su gobierno. Perdón, mi ignorancia. Hay anunciantes. Las plumas son libres. Pretenden ser libres ante la discrecionalidad de cada uno. Patrocinadores. Habrá un dueño del diario Reforma, habrá un comité. Los patrocinadores. Hay patrocinadores en radio, hay patrocinadores en televisión y hay anunciantes en periódico. Eran los dueños del país. Se sentían los todopoderosos. Hago un entrecomillado. Perdón, señor presidente, ¿y cómo se le puede denominar al Grupo Salinas? ¿No es de los consentidos? ¿Perdón? ¿O es que el Grupo Salinas no es todopoderoso? ¿O acaso el Grupo Salinas no están abiertas todas sus tiendas Electra? ¿O acaso, por mientras se entrega el Banco del Bienestar, por llamarle de alguna bonita forma, lo está entregando Banco Azteca? ¿Eso no es ser todopoderoso? Llámese Reforma, llámese Grupo Salinas o llámese Grupo Electra. ¿Eso no es ser todopoderoso? Eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público. Y lo siguen haciendo, señor presidente. Voltea a la Comisión Federal de Electricidad y vea cómo el hijo del director hace negocios. O eso, ¿cómo se le llama? Perdón. Soy muy ignorante, discúlpenme. Eso no es hacer negocios al amparo del poder público. Usted, amigo y amiga, si le dicen León Bartlett, ¿lo conocen? ¿Saben quién es? ¿A qué se dedica? No. Yo tampoco. Pues si le dicen Manuel Bartlett, ex secretario de Estado, ex gobernador, ex senador. Ah, ya sé quién es. Eso no es hacer negocios al amparo del poder público, señor presidente. Eran los que no pagaban impuestos y ahora pues están molestos. ¿Y por qué no dice las 15 empresas, señor presidente, que debían 50,000 millones de pesos? No tengo el documento
Yo, por mientras Papelito habla, mientras yo no lo tenga, no puedo decir uno de esos 15 empresas que se debían los 50,000 millones de pesos. ¿Por qué no los dice? Balconeó a un exsecretario de Estado, ya lo culpó, y en Estados Unidos todavía no inician un juicio. ¿Por qué no dicen aquí los nombres con pelos y señales, no? Porque aquel que no paga sus impuestos es un evasor fiscal. Y no tendría por qué no agarrar y decir tal empresa. Pero no, calladitos. Están inconformes y no se detienen ni siquiera ante la tragedia, porque son tiempos en que deberíamos estar pensando en cómo ayudar para curar a los enfermos, para salvar vidas, pero no, ellos andan en otra idea. No, señor presidente, andaba en otra idea, es usted, como usted lo dice, con todo respeto, cuando dijo, hay que ir a comer a la fonda, los besos, el apapacho, abrazos y no balazos, y desestimando totalmente el COVID-19. Estaban pensando en otra cosa. No habiendo medicinas desde mayo del año pasado. Cambiando el Seguro Popular por el Sinavi, que va a funcionar como tal a partir del próximo diciembre. Estaban pensando en otra cosa. Vendiendo cubrebocas a China a 30 centavos de dólar y comprándolos a $6. Comprando 500 pipas de gasolina que no sabemos dónde están. Porque se me dicen que el señor presidente, con todo respeto, estaba muy preocupado por el coronavirus. En marzo, ahí están sus palabras, del día 16 de marzo. No pasa nada. El 16 de marzo. Dice, el presidente López Obrador acusó también que la mayoría de los medios de comunicación que actúan como alcahuetes de los grupos de intereses creados ahora son críticos severos del gobierno. Afortunadamente, no tienen ningún efecto sus calumnias ni sus falsedades. Es desacreditar por desacreditar. Pero si alguien, alguno de los grandes reporteros, de los grandes periodistas, que lo avalan con años en el ejercicio de su profesión, hace algún comentario, son alcahuetes. Pero cuando alguien dice de esos alcahuetes que el señor presidente está mal, ¿en qué? En algún detalle, para no entrar en concreto, está mal, les dice de todo bajo el poder. Él sí puede calumniar a quien se le venga en gana, con pruebas o sin pruebas. Porque que diga quiénes son los alcahuetes, nombres y apellidos. Ya dice Reforma, El Financiero, Grupo Fórmula, Grupo Televisa. Pero miren, Televisión Azteca no dice ni pío. Es más, hubo alguien dentro de Televisión Azteca, el mejor conductor de noticieros de Televisión Azteca, que dijo en su noticiero de la noche, no le hagan caso al doctor Hugo López-Gatell. Y se lo el presidente así, es mi amigo, se equivocó. A él no le dijo alcahuete. ¿Por qué? Porque es del Grupo Salinas. Aquel que no esté al 100% alineado, como en los viejos tiempos del PRI férreo, está en contra del señor presidente. Dice, como ya no le está funcionando su estrategia, cada vez es más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell.
expuso el presidente en su conferencia matutina. Vamos a crecer al 4%. No, señor. Decrecimos al menos 0.1%. Esto nos vino como anillo al dedo. Como anillo al dedo, 1,200 y pico de personas fallecidas. Eso es venir como anillo al dedo. Se van a crear en 8 meses 2 millones de empleos. Pues ya tendrían que ser 2,450,000, señor presidente, porque hasta el día de hoy se habían perdido 450,000 empleos. ¿Cuál de todas esas verdades del señor presidente ha sido cierta? A defender a diestra y siniestra. ¿Cuál es la empresa más endeudada del mundo? No por esta cuarta transformación, Petróleos Mexicanos. Pero en un año que lleva esta administración de cero corrupción, perdió 500,000 millones de pesos. Pero su director general es un señor ingeniero agrónomo. Porque me quiero imaginar que no había un ingeniero en petroquímica disponible. O no tenía, como el señor doctor Hugo López-Gatell, de los mejores del mundo. Y Pemex en un año perdió 500,000 millones de pesos. Dijo que existe una campaña de bots en redes sociales para hacer un bombardeo de mentiras. ¿Y cómo se llaman las mañaneras, señor presidente? Desacreditaciones a diestra y siniestra, alcahuetes, faltan de todo, de todo. ¿Cómo se llama esas 2 horas en la mañana? ¿Cómo se llama? Decir que los empresarios es los micro, pequeños y medianos empresarios, esos empresarios que dan el 90% de los empleos en México, son neoliberales, son corruptos. Pero cuando las redes sociales le favorecen al señor presidente en sus calificaciones, benditas redes sociales, pero cuando le perjudican, no se las sacan. Son puras mentiras. Eso, en mi pueblo, se le llama ser ególatra. Y además, con mucho costo, están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra de mi gobierno, como lo hizo el señor presidente siendo candidato o siendo excandidato con Felipe Calderón y con Peña Nieto. Punto. Campañas de desprestigio total. Ahora vamos a ver, señor presidente, si dentro de 4 años y medio, mira que todavía nos cuelga, vamos a ver cómo lo califica la historia. Vamos a ver qué país deja en el 2024. Pero aseguró que esto no tiene efecto en el pueblo de México, pues es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Ay, sí. Me quedo sin palabras. Si de lo peor que tenemos en México es ser apolíticos. Y de una memoria política muy corta. Muy, muy corta. Punto. Y aquí dice, México es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Nos olvidamos de Europa, nos olvidamos de América del Norte, nos olvidamos de medio mundo,
Hay que enseñarles a Inglaterra, España, Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Australia, que es el conocimiento político de los mexicanos. Qué bárbaro. Todas esas cadenas que arman para atacar al gobierno son inminentemente enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación y que ya no quiere más de lo mismo. Eso es lo que pedimos todos los mexicanos, señor presidente. No más de lo mismo, no más de lo que no nos dio el PRI, no más de lo que no nos dio el PAN. Ya queremos un gobierno digno de nuestro país, que no confronte, que no ponga a mexicanos contra mexicanos, a mexicanas contra mexicanas, que no polarice a la sociedad, que no, ese 33% que votó por el señor presidente López Obrador, no está gobernando para ese 33%, está gobernando para el 100%, que no polarice, que no divida a México el señor presidente. Ya basta. Hay que gobernar para todos, señor presidente, no para los que votaron por usted, no para los que levantan el dedo cuando usted indica que levanten el dedo. No los que digan, sí, señor presidente, la hora que usted quiera, señor presidente. Hay que saber escuchar a los que somos oposición de las formas, no del contenido, de las formas, porque todo México, lo único que pretendemos es que nos vaya bien a todos, no que le vaya bien a los que no votaron por usted, no, hay que nos vaya bien a los que votaron por usted y a los que no votaron por usted, a todos, es lo único que pedimos, como anillo al dedo. Un saludo a nuestro buen amigo Francisco Solís desde Chetumal, Quintana Roo. Dice, buenas tardes a todos, que tengan una excelente semana. Francisco, gracias, muchas gracias igualmente para ti y a toda tu familia. Eso de que se abusaban del poder, pues no sé si esto no lo sabe el señor presidente o no se lo informaron de la Secretaría de Hacienda. Sin licitaciones, el hijo de Manuel Bartlett recibió el regalo de contratos millonarios del gobierno de AMLO. Son al menos 7 contratos que ascienden a 162 millones de pesos con distintas empresas gubernamentales. León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, obtuvo al menos 7 contratos que en conjunto ascienden a la cantidad de 162 millones de pesos. Con dependencias gubernamentales como el Ejército, la Marina, la Marina y Armada de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, informó el periodista mexicano Carlos Loret de Mola. Actualmente el ISSSTE se encuentra enfocado a atender la actual pandemia mundial por coronavirus en México. Sin embargo, dio sin licitación un contrato por 94.4 millones de pesos amparado en las reglas de compra establecidas durante la contingencia sanitaria. Nada más 94. En total 162 millones de pesos. Amigos, amigas, ¿cuántos proveedores de respiraderos pueden haber en México? ¿Le gustan 10? Pues haga una licitación fast track. A ver, los que tengan este tipo de aparatos médicos, presenten su convocatoria. Una licitación pública. Como debiera de ser. Al que mejor precio, al que mejor garantía, al que más pronto entregue, que se reúnan las características, a ese se le da, pero se le da en 24 horas se le está dando. No. Mejor se le da en forma de adjudicación directa y al hijo de la comisión, al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Por 162 pinches millones de pesos, ¿no? Es cualquier cosa, pero no hay corrupción en la Cuarta Transformación. No están abusando del poder. No son alcahuetes. No, ¿cómo?
nunca. El acta de adjudicación directa, identificada con el número AA, bueno, aquí vienen, son como 20 números, esta fue emitida el pasado 30 de abril. En este acuerdo se autoriza al hijo del funcionario para proveer equipos de ultrasonido torácico, portátiles de mesa para tórax y pulmón. El contrato deberá concretarse este 4 de mayo de acuerdo con el portal de transparencia de Copranet. El periodista calificó esta y otras acciones como un regalo espectacular de parte del gobierno del actual presidente López Obrador. Caramba. Pero eso no se llama corrupción, no se llama favoritismo, no se llama abuso del poder. ¿Por qué no llegó el señor Ramírez, que tiene una empresa, y dijo, oigan, yo no les doy los respiraderos, porque también vendió respiraderos por 1.550.000 pesos cada uno? Yo los estoy vendiendo en 1.200.000, de la misma calidad y en la entrega inmediata. ¿No? No, al parecer, la única persona que pudiese cumplirles era León Manuel Bartlett. Pero se dice que en México, que en esta cuarta transformación, no pasa eso. Lorena Vargas, me encanta su programa. Lorena, mil gracias. Porque dice las cosas como son. Qué bueno que no se le cuadra a nadie. Felicidades. Es lo que necesita México. Lorena, qué amable. Yo lo digo. Mientras seamos un pueblo sumiso, hablemos de todos. Las autoridades nos van a seguir pisando y pisando y pisando hasta que se les vengan su regalada gana. Cuando estaba el presidente Peña, yo entré a la hora del búho, hace 6 años, decía las cosas que no me gustaban del expresidente Peña, punto, se acabó. Hablaba de las no pocas tarugadas que hacían en los municipios conurbados a este pueblo mágico. No hay que callarse. Unos buenos amigos, le mando un saludo aquí al centro de Tepozotlán, dicen, no, Lick, no le juegues por ahí, no te vaya a pasar algo. El cobarde, el valiente vive mientras el cobarde quiere. Ya es hora que levantemos la mano. Ya es hora de agarrar y decir, basta de pedir. No tenemos por qué pedirle. Ellos son los que vienen a pedir nuestro voto. Hay que exigirles. Y exigirles resultados. No promesas. Porque de promesas está lleno el cementerio. Promesas reales. ¿Qué nos vas a cumplir? El 4% de crecimiento anual. Menos el 0.1. Y este año, menos el 7.5%. Se nos está cayendo la economía a cachos. 450,000 empleos perdidos. Más de 325,000 empresas cerradas. Hay que levantar la voz. Y cuando hacen bien las cosas, y lo he dicho con la misma claridad, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, el actual presidente López Obrador, lo decíamos, puso el ejemplo en 2 cosas, Un ejemplo de que lo copiaron en cualquier cantidad de los estados de los estados en México. El primero, darle una pensión a las personas mayores de 60 años. Se lo copiaron en todo México. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Yo le encontré un solo defecto. No a todos los hombres o mujeres mayores de 60 años, a los que realmente lo requerían. Yo conocí a una persona que ya falleció, que iba y cobraba sus centavitos y traía un Mercedes-Benz. Dice, pues me sirve para echarle un tanque lleno, ¿no? Tendría que ser más selectivo eso. Puso el ejemplo del segundo piso, Un tramo pequeño, pues todo el mundo decía, el DF es agua.
se va a hundir. No se hundió. Y el tramo, si quieren, corto, pero puso el ejemplo para comenzar de que era gratis. Y a partir de que terminó su mandato, que nada más fue de 5 años porque se fue buscando la presidencia, le pusieron precio, ¿eh? Y ahorita es de lo más caro que usted se puede imaginar. De aquí, de Tepozotlán, hasta la salida a Cuernavaca, son un poquito más de 500 pesos por si se va en el segundo piso. Pues lo hizo bien. Pues hay que decir las cosas. ¿Lo está haciendo bien ahorita, según yo? No. Vamos a ver qué más dice. Otro contrato sin licitación que mencionó es el que tuvo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se realizó para obtener servicios de mantenimiento integral plurianual. Que hay que garantizar el hueso. Del 2020 al 2023. Servicios de mantenimiento integral. ¿En qué consiste? Si los soldados hacen la limpieza y hacen un chorro de obra, chorro de cosas. Del 2020, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Hagan un contrato de 3 años por lo menos, para que deje billete. Pero eso no es corrupción. Eso no es un favoritismo político. Con la Secretaría de Marina informó que el contrato asciende a 4.9 millones de pesos. Es para el servicio de mantenimiento preventivo en 2 sesiones. Y todos los correctivos a 01, sistema de cirugía robótica asistida para la atención. Este se firmó y comenzó a ser vigente el pasado 10 de abril. En premia pandemia y había que gastar en mantenimiento. Anteriormente fue revelado por la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad que existe el registro de 2 contratos que tuvo Barlet Álvarez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno por 8.2 millones de pesos, firmado el pasado 25 de febrero, para el mantenimiento preventivo, correctivo y un acelerador lineal dedicado a la radiocirugía robótica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. Y el otro por 31 millones de pesos para la compra de ventiladores para pacientes graves de coronavirus. Acusaciones a las que se defendió el empresario. Ahí están los contratos, ahí están el número de adjudicaciones. Señor presidente, está documentado. Punto. Pero hay que defender lo indefendible. Otros 2 contratos de la empresa del hijo del señor Barlet fueron concretados en el ISSSTE sin licitación, pero por una cantidad de 275,000 pesos para adquirir material radiológico y otro por 65,000 con los que se van para adquirir termómetros. Estos contratos, con el hijo de un alto funcionario, pone de nuevo en entredicho y congruencia del gobierno mexicano a su proclamada lucha contra la corrupción. Si bien no se ha comprobado aún nada ilegal en los contratos del hijo del señor Barlet con el gobierno federal, despiertan suspicacias. Bueno, a mí no me despierta suspicacia. A mí me advierte que hay un tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias es un abuso del poder. ¿Por qué sin licitación? Ahora, al parecer, el hijo del señor Barlet ya le vende de todo, mantenimiento, de todo. Bueno, hace tamales los domingos. Hace de todo. Pues es que no tiene la culpa el burro, el indio, sino que lo hizo compadre. Y ahí está comprándole a él. Señala también al titular de la CFE como el integrante más polémico del gabinete de López Obrador, pues fue secretario de Gobernación durante la conocida caída del sistema en 1988. También fue acusado por policías mexicanos de participar en el secuestro o tortura de la Administración para el Control de Drogas. Pero ahí no pasa nada. Ahí el señor presidente no dice
que eso no es tráfico de influencias. Sin licitación, 7, hay que comprar ventiladores, dénselo a León Manuel Barlet Álvarez. Directo, 162 millones de pesos. Y apenas llevamos año y medio en esta llamada cuarta T. Está bueno. Así como en esta cuarta T, en López Dóriga Digital, el periodista Rubén Cortés, a ver si no lo van a decir también alcahuete o cosas de estas, dice, siguen matando a una persona en México cada 15 minutos. Es el aviso de la crisis de seguridad sin precedentes que se gesta en México y que no se tenía conteo de más asesinatos dolosos en la historia moderna de México. Cada 15 minutos. Voy a erradicar la violencia en el país. Promesa de campaña. Pues yo creería que no. Al menos de que el señor presidente tenga otros datos. La incidencia en los homicidios dolosos se ha disparado de una forma realmente alarmante, llegando al grado de que el día 19 de abril asesinaron a 105. Es increíble. Dice, abril se quedó a 586 muertos de superar a marzo, como el mes más violento en lo que va del año. 2.492 en abril contra 3.078 en marzo. Aún así, abril registró la jornada con mayor criminalidad en 4 meses. El día 19 mataron a 105 personas. Y entra la pregunta de ley. Primero, los militares a los cuarteles. Después no. Hay que hacer la Guardia Nacional para bajar la criminalidad. ¿Con qué vas? ¿Con qué estatutos todavía siguen tan ambiguos que muchos de nosotros, amigos y amigas, no lo sabemos? ¿Cuál es la función exacta de la Guardia Nacional? ¿Lo pueden usted parar? ¿Pueden revisar su vehículo? ¿Hasta dónde? Si usted va a exceso de velocidad en la carretera, ¿lo puede parar la Guardia Nacional? Ya la Policía Federal ya no debiese de existir, aunque vemos todavía patrullas de la Federal en las carreteras. Todo a medias. Se va a utilizar la Guardia Nacional para bajar el índice de criminalidad en México. Pues ha aumentado. La Guardia Nacional sirve para proteger los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Una parte importante están en el sureste, en Chiapas, cuidando que no entren centroamericanos a nuestro país. Y otra parte muy importante están en el norte, para los que ya están aquí, de Centroamérica, o nuestros connacionales que quieren emigrar a los Estados Unidos, para que no entren a los Estados Unidos. Y vemos en municipios como Tepoztlán, que antes teníamos 2 patrullas de la Marina, pues ahora ya nada más me ha tocado ver una, que tampoco dice Guardia Nacional, que tampoco van uniformados como Guardia Nacional, pero que nos dicen que es de Guardia Nacional. Antes pasaban con un poco más de frecuencia, ahora ni eso. El aviso de la crisis de seguridad sin precedentes que se gesta en México es debido a 3 causas. La primera,
Los cárteles de la droga preparan combates encarnizados por apoderarse del escaso mercado que le está dejando la caída de la economía, el mínimo movimiento de personas y el fortalecimiento de las medidas de chequeo en la frontera con los Estados Unidos. 2. La venta de estupefacientes bajó a niveles históricos en Estados Unidos, donde 28 millones fueron al desempleo por el coronavirus. 3. A la mafia china le ha sido imposible mandar a los puertos de México las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de drogas, en especial la del opioide del momento, el fentanilo. 4. Para recuperar los ingresos perdidos, los cárteles se harán del negocio del saqueo a transportes de carga, robos a tienda, cadenas de súper y el asalto callejero. Lo dijimos también desde hace más de un mes y medio. Primero, la crisis de la pandemia, que nunca se le dio la importancia que se tenía. No se le ha dado, en lo que va de esta cuarta transformación, nunca se le dio importancia al sistema de salud. Porque testigos me sobran de cómo se actuaba con el Seguro Popular, de lo bien que estaba el Seguro Popular, con deficiencias, pero perfectibles. Ahora el INSABI, ni para una ni para la otra. En mayo del año pasado, un desabasto de medicinas impresionante. En enero no había instrumental, no había botas, no había nada. En febrero se le minimizó al COVID-19. En marzo el señor presidente siguió quitándole importancia al COVID-19. Hasta que tronó. Y ahorita estamos con un desabasto impresionante. Esa era la primera etapa, la pandemia. La segunda, la económica. Ya está pegando muy fuerte a los bolsillos de hombres y mujeres en nuestro país. La tercera, la social. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Todo decía López Dóriga, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues, no sé, en el mundo. Me interesa México. ¿Qué va a pasar en México cuando se decrete que ya se controló el COVID-19? Con 400 o 500 mil empresas cerradas permanentemente ya, más de 1 millón, se considera entre 1 millón y medio de desempleados. Y ese millón o millón y medio de desempleados, ¿a dónde van a encontrar trabajo? Si cerraron empresas y siguen cerrando empresas, ¿a dónde van a encontrar trabajo? ¿Qué va a pasar con ese millón o millón y medio de hombres y mujeres en nuestro país? ¿Qué va a pasar con las empresas que digan, no, es insostenible que en México no se ayude a la micro, pequeña y mediana empresa por parte del gobierno federal? ¿Por qué? Porque son neoliberales. Punto. No les va a ayudar. 25,000 pesos de ayuda a 1 millón de personas. A la palabra, eso sí. Que los piden a cobrar a Banco Azteca, por cierto. Sí está registrado en el padrón de Morena. A ver. Y después el asalto callejero. Lo hemos dicho. Y el que no consigue un trabajo honrado, honesto, dentro del marco de la ley, ¿qué va a pasar con esa persona? Que a lo mejor tiene dependientes económicos, tiene hijos, tiene esposa, tiene padres. ¿Qué va a pasar? Y el ritmo de un asesinato cada 15 minutos que se mantuvo aquí en abril coincidió con otro suceso que permite avisorar la vuelta de tuerca
que veremos en inseguridad el reparto de despensas entre la población, a cargo de los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Conforme a esto de los cárteles que están entregando despensas, dijo el presidente, no. Bueno, pues, que lo haga entonces el gobierno. Punto. Está yendo. A mí no me interesa quién es la hija del señor Guzmán Loera, pero está entregando despensas. Sobre la hija no pende ninguna averiguación, ningún orden de aprehensión. Y yo me pregunto, ¿dejaron o hicieron un mal planteamiento para la captura del hijo del Chapo Guzmán? Casualmente, el señor presidente se desvía de su ruta para ir a saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Le hacen la pregunta, ¿por qué le dio la mano? Ni modo que dejara yo con la mano extendida a una mujer de 92 años. Los videos, él fue y mete la mano a la camioneta que llevaba la señora. Me quiero imaginar que el chofer de la señora, los escoltas de la señora, habrán sido unas finísimas personas. Ningún detenido. La idea de los grupos criminales es similar a la de los políticos y sus programas de captación del voto. Totalmente, ¿eh? Allegarse de simpatizantes, porque los cárteles necesitarán personal para el saqueo masivo del transporte de carga y tiendas de todo tipo para ampliar su crisis de ingresos. El crimen organizado en México venía de un gran momento económico antes de la pandemia, propiciado por la escasa persecución que sufre aquí y por el control del multimillonario negocio del fentanilo en los Estados Unidos. Pero ante las medidas por el COVID-19, la producción con sustancias chinas aquí y el envío allá de miles de kilogramos a diario a los Estados Unidos, una caja de zapatos llena de pastillas de opioides costaba $500,000 y seguirán siendo bajas. Así que, para recuperarse, los cárteles tomarán el control, además de los saqueos a transportes, a robos, a tiendas, a supermercados, al cobro de seguridad a burócratas, profesionistas y demás sectores de la clase media. Todo ello, pese al mal que ya estamos, abril tuvo una tasa de criminalidad 12% más alta que el abril del 19 y registró 244 víctimas de feminicidio y 720 mujeres asesinadas por homicidio doloso. Sin embargo, el gobierno anunció que le hará a los cárteles la propuesta de paz. Me quiero imaginar que le va a decir el señor presidente a los cárteles que o le bajan o los van a acusar con sus abuelitas para que les jalen las orejas. Acuérdense, abrazos y no balazos. Perdón, no tenemos que ser un Estado represor, pero la ley la tiene que hacer valer la autoridad. Una propuesta de paz. Una propuesta de paz. A los cárteles. Eso quizás se lo vimos hacer a López Portillo. Digo que el señor presidente López Obrador emula a Luis Echeverría, de López Portillo, de que antes había un cártel, uno del Golfo y uno del Pacífico. Punto. Ahora hay 25 cárteles de la droga. ¿Cómo va? ¿Cómo se va a congeniar eso? Pero se sigue mintiendo indiscriminadamente al pueblo de México. Y en vía de mientras,
Un muertito cada 15 minutos las 24 horas del día. Eso es combatir la criminalidad. Y decir, como anillo al dedo. Dice, analistas económicos estiman la caída del 7.1% de la economía mexicana en el 2020. El pronóstico es más pesimista que la contracción del 3.5% que los especialistas esperaban en marzo, a medida que se acentúa el golpe del COVID sobre la economía mexicana. Se le hizo esa pregunta, señor presidente. Es falso. Yo tengo otros datos. Bueno, señor presidente, aquí lo están sacando con nombres. ¿Quiénes son los analistas económicos que lo están diciendo? Y está saliendo publicado en Animal Político del día de hoy. Es falso, yo tengo otros datos. ¿Cuál es su fuente? ¿Cuáles son sus datos? Aquí nos ponen exactamente el 7.1%. ¿Cuál es su dato? A lo mejor su dato es menos el 1%, o más el 4%, ¿no? Como en campaña, ¿no? ¿Cuál es su dato? Ese es mi dato. Yo tengo otros datos, punto. ¿Nos sale con una respuesta? No nos sale con una respuesta más que evasiva. Ajena a la realidad que estamos viviendo en México. Ahora usted sale con 500 pesitos al mercado y no compra ni el 60% de lo que compraba hace un año. Ya no hay dinero que alcance. Y ahora sí, y lo que viene. Analistas estiman que la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, tendrá una contracción del 7.1% según una encuesta realizada mensualmente en el Banco de México, difundida este lunes. Esos analistas económicos son del Banco de México, autónomo por ahorita. El pronóstico es más pesimista que la contracción del 3.5% que los especialistas esperaban en marzo, a medida que se acentúa el golpe de la pandemia del nuevo coronavirus sobre la economía mexicana. Los analistas citaron la debilidad del mercado externo y la incertidumbre sobre la economía interna como los principales obstáculos del crecimiento económico. El sondeo entre los especialistas fue realizado entre el 23 y el 29 de abril, antes de que el Instituto de Estadística informara que la economía se contrajo el 2.4% interanual en el primer trimestre. En el primer trimestre ya decreció el 2.4%. Nos faltan 3 trimestres más. Con que vayamos a eso, llegamos al 7%. Pero el señor presidente dice, no, yo tengo otros datos, díganos, no se los voy a decir. O se los digo la próxima semana, siempre dan una fecha posterior, cuando hace 280 y tantos días, lo sacaron hoy como un dato anecdótico, le dijeron, díganos cuál es su estado de salud. Mañana lo tienen, hace 280 y tantos días, y no lo ha cumplido. Como no cumple con ese, después les doy los otros datos. No lo cumple. ¿Por qué? Porque no los hay. Porque dice verdades a medias. O dice verdades que no puede demostrar el señor presidente. Yo lo único que veo es que si esta economía no ayuda, si esta cuarta transformación no ayuda a la economía de micros, pequeños y medianos empresarios, no sé cuál va a ser. Esta es la borrachera. Nos falta la cruda. No sé en dónde vayamos. Vamos a concluir el programa del día de hoy con lo que se escribe en la revista Forbes y sobre una encuesta de Consulta Mitofsky, en donde el señor presidente no podría decir que es neoliberal, conservadora, fifí, chayotera, traidora, porque es
tendiente a él. Le da mucho la razón a él. Pues aún así, dice, por primera vez, más de la mitad de los mexicanos desaprueban la gestión de AMLO. Los guarísimos de más alta desaprobación fueron revelados entre los desempleados, el 65.3%, empresarios el 61.2%, estudiantes el 58.4%, profesionistas el 57.7% y jubilados el 55.5%. ¿Los partieron? A ver, ¿están apoyando al señor presidente o están desaprobando la actuación del señor presidente? Y todos, más del 50%, dijeron desaprobado. Obviamente los desempleados, con el 65.3%, desaprueban la actuación de la Cuarta Transformación. Tanto las medidas de gobierno y de salud frente a la pandemia de coronavirus y luego, desde el comienzo del aislamiento, fueron reveladas a través de una nueva consulta Mitofsky, que dio cuenta que por primera vez el presidente López Obrador alcanza una desaprobación promedio del 52%, en lo que responde el periodo 2018 a la fecha. De acuerdo a un informe periodístico que reveló los datos de la consulta, la aprobación promedio de AMLO cayó el 47.7%, o sea, 4 puntos porcentuales menos que en marzo pasado. El informe publicado por El Economista sostiene además que el pico más alto de aval al gobierno lo alcanzó en febrero del 19 con el 67.1%. Recién había tomado posesión el señor presidente. Llegó al 67. Ahora tiene el 47. 20 puntos en año y medio. Está igual que el expresidente Peña. Llegó con un porcentaje de aceptación impresionante. Nada más que el presidente Peña, a partir del tercer año, a partir de la famosa Casa Blanca, cayó su popularidad, pero llegó todavía al final de su sexenio al cerquita del 20%. La más alta desaprobación fueron revelados entre desempleados, el 65%, empresarios el 61%, estudiantes el 58%, profesionistas el 57% y jubilados el 54%. Respecto de la pregunta de si el mandatario ha logrado unir al país, la consulta fue contundente. 72.4% respondió que no. ¿Cómo va a unir el presidente cuando lo primero que hace es dividir al pueblo? Porque el presidente dice el pueblo bueno y el pueblo malo, ¿no? Porque si hay un pueblo bueno, tiene que haber un pueblo malo. Los que están a mi favor es el pueblo bueno. Los que están en mi contra es el pueblo malo. La polarización entre mexicanos y mexicanas. Eso va a ser imperdonable para el presidente. Y creería yo que la primera factura de que pretenda dividir al pueblo de México la vamos a ver en julio del 21, con las elecciones. En donde si somos un poquito conscientes de la sarta de mentiras y falsedades que nos han dicho, van a castigar a Morena. Y castigar a Morena en el Congreso de la Unión es quitarle el poder al presidente. Y que sería algo realmente positivo que no tenga el poder absoluto, porque ahorita lo tienen en el Congreso, lo tienen en el Senado y lo tiene en la presidencia. Hace de México ahorita lo que se le venga en gana. Hay que quitarle un poco de poder. Dice, ¿ha logrado unir al país? La consulta fue contundente. El 72.4% respondió que no. 8 puntos más que en marzo del 20. Es decir que hace un mes y cachito, tenía el 64% de que decían no unió al país. Del 64,
ahora ya es el 72%. Otro de los datos incluye que el 60.8% de las personas consultadas, 45.605 mexicanos mayores de 18 años, con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet, sostienen que no se lleva bien con la clase empresarial. No las quiere. Punto. Son conservadores, son neoliberales, es lo peor. Lo quieren derrocar, no sé de dónde lo saca, pero lo quieren derrocar. Esto fue publicado el día de hoy por Forbes México. La desaprobación, ahí está. Que se quiera dar cuenta el señor presidente es otra cosa muy diferente. Él, mientras sean apapachos y mientras sean adulaciones y mientras sean lambisconerías hacia él, hacia su cuarta transformación, bienvenidos. En el momento que sale cualquiera y dice, no, señor presidente, estamos mal. Y aquí tengo otro, en donde lo voy a leer muy rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. A ver si me da tiempo de leerlo. Bueno, sigue con lo de la rifa del avión, el avión, ya saben, ¿no? Pero descuento a pensiones para la rifa del avión presidencial. Si esto es cierto, qué increíble. Y que en plena pandemia se siga hablando de la rifa del avión. Un empresario compró 400,000 cachitos para regalar, dice AMLO. Que diga el nombre del empresario. Y la otra, en plena pandemia, en plena efervescencia social, el día de ayer, valiéndoles madre la sana distancia, el encerrarse en casa. Ayer en Los Pinos, otra subasta, ¿no? Perdón. Para unos sí que se guarden, y para los otros que vayan a la subasta en lo que en alguna ocasión fue la residencia oficial de Los Pinos. Esto es increíble, pero cierto. Vamos a ver qué nos depara el destino, amigos y amigas. Ahora hay que esperar. Primero nos dijeron, el 20 de abril se acaba esta situación. Después, el 30 de abril. Del 30 de abril nos vamos al 30 de mayo. Y algunas personas conocedoras del medio dicen que lo más seguro es que nos vayamos a junio. ¿Cómo le va a hacer el país para soportar esta economía? No lo sé. Me queda muy claro que difícilmente muchos hombres y mujeres de nuestro país, hombres de bien, mujeres de bien, no tienen con qué soportarlo. Muchos micros, medianos, pequeños comerciantes van a cerrar las puertas. No aguanta. Un buen amigo de aquí del centro de Tepoztlán dijo, yo tengo para pagar 2 quincenas. Y eso nos dijo hace 2 quincenas. Se va a tener que despedir. Creo que tiene 14, 15, 16 trabajadores. ¿Qué va a pasar? A cerrar cortinas. Y esos 14, 15, 16 hombres y mujeres que estaban laborando con él, ¿a dónde van a encontrar trabajo? Y volvemos a caer en lo mismo. Esa es una empresa, una pequeña empresa. Ojalá. Y no como dijo hoy el presidente,
ya vamos de salida. No, señor presidente. El que usted dice que es el subsecretario, dice que lo difícil está por venir a partir del miércoles. Y de ahí se verá. A alguien también con conocimiento me dijo que ni crean que las primarias y secundarias van a abrir ni en julio ni en agosto. Van a perder el ciclo escolar los chavos. Vamos a ver cómo va todo esto. Sencillo, no lo está. Muy, muy complicado. Y mientras de Palacio Nacional, antes de que se me vaya, un gremio que no habíamos tocado. No habíamos tocado los mariachis, que son 3.500 ahí en Garibaldi. Nada más en Garibaldi. Hoy fue a Los Pinos a reclamar el grupo de payasos para las fiestas infantiles. Hoy iban 350. Dijeron, señor, no hay reuniones, no hay fiestas. Nosotros somos payasitos. Nosotros nos dedicamos a distraer a los niños. No comemos. Fueron a hacer la queja al señor presidente. ¿Saben cuál fue la respuesta de Palacio Nacional? Regresen el 30 de mayo. A ver, señor presidente, estamos a 4. ¿No está pidiendo que aguantemos 26 días? Regresen el 30. Antes no tenemos respuesta. ¿Cuántos grupos de los que no nos imaginamos, que están no vulnerables? Lo que le sigue. Y van a decir, ayúdenos. Con 5,000 pesos, ayúdenos. Ahora sí que le dejamos nuestros uniformes empeñados. Ayúdenos. Vengan el 30. A los mariachis. Bueno, los payasitos se fueron con una fecha. Los mariachis se fueron sin fecha. ¿Y cuántos grupos que no nos imaginamos? Que viven del día, pero no están afiliados a Morena. Qué lástima. Lástima, Margarito. Amigos, amigas, las 5:57, llegamos al final de la hora del búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora del análisis político. Les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos. Hoy se rompió récord en los horóscopos con Lu. Mil gracias, se los debemos a ustedes. Muchas gracias, hacemos lo mejor que está en nosotros para sacar lo mejor posible los programas, con la mejor música, tratamos de dar lo mejor para ustedes. Mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos. El día de mañana es el programa de salud integral. Por la misma situación de guardarse en casa, le mandamos un muy cordial saludo a la doctora. No, vamos a poner un programa ya grabado con anterioridad. El día de hoy tampoco hubo de corazón a corazón, por lo mismo, y se nos pasó poner un programa grabado. El miércoles, un cafecón y el nuevo programa de diversidad. También van a ser programas grabados. El viernes, como siempre, de 9 a 11 de la mañana, el programa con mayor rating en Radio Tepozotlán y en GB Radio, los horóscopos con Lu, y en la tarde, si me lo permiten, la hora del búho. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el búho, les desea que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.